amor. Gracias, pastor. Es una alegría, un privilegio estar aquí otra vez. Y con el pastor oraba, yo pensé, yo allá en la silla decía, Señor, que yo no hable nada así de mí. Preparé, pero que tú cambies lo que no es para hablar. Decía tú el que habla. Y es eso que nosotros siempre queremos, ¿cierto? Cuando venimos acá adelante para una responsabilidad tan grande. Y yo en casa orando y diciendo, Señor, que vamos a hablar de identidad, de propósito, pero están los hombres también. Entonces tenemos que pensar en todo el pueblo tuyo, ¿no? Porque para Dios no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, no hay rico, no hay pobre, somos todos iguales. Y Él tiene una palabra para cada uno específica, ¿cierto? En esta mañana. Entonces yo elegí dos textos y ustedes me dicen, ¿qué tiene a ver uno con el otro? ¿No? Muy interesante. Yo le pedí al Señor, Señor, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué quieres que hable? Entonces elegí, yo creo que el Señor, ¿no? Orando y orando, dos textos. Uno está en 1 Pedro. 1 Pedro 2, versículos 9 y 10. Y yo sé que todos acá ya conocen de memoria este texto, ¿sí? Que dice así, 1 Pedro 2, 9 y 10. Espero que encuentren. Dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sí, ¿sí? ¿Para qué? Con un propósito, ¿cierto? Pero, como es el Día de la Mujer, no podía dejar de ver algo. También un otro texto que es interesante y vamos a quedar solo con la última parte. Es el libro de Esther. Esther capítulo 4, versículos 13 y 14. Ustedes van a ver ahí qué dice. Ya. Pero acá solo la última partecita que quiero, que dice, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y quién sabe, Ahí habla algo de propósito, ¿sí? Y quién sabe si para esta hora ha llegado. Después vamos a repasar un poquito la historia de Esther. Pero hay algo muy interesante en cuanto a nuestra identidad en el día de hoy. Hoy hay muchos coaches, ¿cierto? Todo el mundo sabe que es un coach, El coach prepara a la persona para el trabajo, ayuda a la persona con la empresa, ayuda a la persona con su autoestima, con emociones, ¿cierto? Y mucha gente se prepara para eso. ¿Alguien aquí es alguno de estos? A veces en la iglesia también hay gente, pero hay una polémica cuanto a eso.
Acá en Argentina, yo no sé, pero en Brasil, en las iglesias está muy controverso todo eso, porque la gente busca, ¿sí? Y a veces ese liderazgo dice, hay una fuerza dentro de ti que puede todas las cosas, vos podéis todas las cosas, ¿sí? Y vos sos muy importante. Y a veces ha entrado dentro de algunas iglesias que el líder exalta mucho el ser humano. Vos podéis, vos sos, vos tenés valor. Hay música, sí, hay una música en portugués que dice que vos sos más importante, más precioso que el oro puro de Ofir. Y algunos critican esto. Hay un grupo que valora esto y hay un grupo que critica esto. Y esta semana yo escuché un pastor, un muchacho muy jovencito que fue nuestro pastor por algunos meses, pastor Pedro Felizola. Estaba en las redes sociales hablando sobre ese tema, porque un pastor había dicho, vos, Dios te llamó para ser feliz. Y Dios va a te dar todas las cosas que vos querés, porque vos sos muy importante. Y esa es tu identidad. Pero otros pastores comenzaron a criticar, no, Dios no nos llamó para sermos felices, nos llamó para sermos santos. Y el pastor Pedro Felizola hizo una charla cortita, explicando muy bien, dice, mira, tenemos que encontrar el equilibrio. Dios nos ha llamado, sí, para sermos santos, pero en Él tenemos toda la felicidad y todo lo que necesitamos, aun cuando las cosas parecen que no van bien. Entonces Él quiere sí que seamos felices. Y nosotros como cristianos somos los más felices de todos los hombres. Nos llamó para ser santos, pero también tenemos que encontrar el equilibrio. Y yo en ese punto pensé, ¿quién somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? Mujer, preguntando directamente para la mujer, ¿quién sos vos? ¿Cómo te sentís como mujer? Siempre hubo la lucha de la mujer, ¿cierto? Porque el hombre nada más que la mujer, porque la mujer tiene que ser igual al hombre, y después surgió el movimiento feminista, ¿no? Que las mujeres tienen que ir adelante, luchar por sus derechos. Y nosotros vemos en la Biblia toda que Jesús valoró a la mujer, ¿sí? Pero valoró a la mujer tanto como al hombre. Nosotros somos valorados por Dios de la misma forma. Y la identidad de uno es la identidad del otro en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es tu identidad, mujer, como cristiana? Escuchen esto. La identidad de Cristo es la comprensión de quiénes somos y de nuestro propósito en la vida, de acuerdo con la Biblia. La fe en Jesucristo nos da la seguridad de que somos hijos de Dios, siervos del Padre en cualquier circunstancia. La identidad y propósito de una mujer pueden ser descubiertas a través de una reflexión de fe y también de desarrollo de habilidades emocionales. Entonces nosotros comprendemos nuestra identidad cuando nosotros descubrimos quiénes somos en Cristo Jesús. Vos sos mujer, pero sea hombre o sea mujer, ¿quién sos en Cristo? ¿Quién sos? Mira, si nosotros vamos para todo el texto, vamos a pensar un poquito en lo que Pedro escribió. Él dijo que nosotros somos ¿qué? Linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Todo eso dijo Pedro. ¿Y quién era Pedro? Vamos a pensar un poquito ahora en el hombre. ¿Quién era Pedro?
Pedro estaba ya pescando con los otros. Habían intentado pescar toda la noche y no conseguían nada. Llega Jesús, y Jesús dice: tire la red de aquel lado. Pedro podía haber dicho: Señor, tú conoces sobre todas las cosas, pero de pescar sé yo. Pero Pedro dice: Señor, nosotros toda la noche echamos la red y no conseguimos nada, pero en tu palabra lanzaremos, echaremos la red. Y cuando echaron la red, ¿qué pasó? Llena de peces. ¿Pero qué dijo Pedro? Señor, vete, aléjate de mí, yo soy un hombre pecador. ¿Cuántas veces nosotros, o personas que quieren acercarse al Señor, dicen: no, yo no puedo, porque como soy, no puedo acercarme a Jesús? Pedro hizo esto: Señor, vete. Y Jesús dijo: no, ven acá. Ustedes ahora no serán más pescadores de peces. Ustedes ahora van a pescar hombres. Y toda la vida Pedro caminando con Jesús, aprendiendo con Jesús, queriendo ser siempre líder, todo lo que preguntaba él iba adelante respondiendo: no te dejaré, Señor, no me olvidaré de ti, nunca jamás te negaré. Nega Jesús. Pero después Pedro tiene una transformación tan grande, que él termina escribiendo eso para nosotros. Y nosotros sabemos por la Biblia todo lo que hizo Pedro. Y por la historia, cómo se murió. Pedro fue llamado para servir al Señor, pero él creó esa identidad, él recibió esa identidad en Cristo. ¿Saben de una cosa? A veces nosotros creamos una identidad falsa, pero no somos nosotros. El enemigo crea una identidad falsa de quién somos. Vos no podés, vos no sos, vos estás aquí en la iglesia pero no servís, vos no podés hablar como el otro que está hablando allá adelante, vos no podés cantar como la hermana cantó lindo acá, vos no podés, vos no tenés talento. Y no es eso. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos todo, y nuestra identidad es en Cristo. No es yo y Isaura, mas es Cristo en mí. Eso es lo que importa. Y sabe de una cosa, algunas cosas que somos en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Criadas. Vamos a decir criados, porque los hombres también. Primero el hombre fue criado, ¿sí? Criados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Ya imaginó eso? No, Isaura, pero no perdió eso con el pecado, es cierto. Pero lo readquirimos en Cristo Jesús. El hombre perdió la imagen y semejanza de Dios allá en el jardín. Pero Dios dijo: eso no va a continuar así. Yo tengo un plan. Y Él mandó a Jesucristo para dar su vida por nosotros en la cruz, para que pudiéramos otra vez pedir la imagen y semejanza de Dios. Es eso que somos, criados. Mujer, fuiste criada la imagen y semejanza de Dios. Y en Cristo recuperaste esa imagen y semejanza de Dios perdida. Pero no queda solo ahí. Somos también amadas por Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque Dios amó al mundo. Porque Dios amó a Susana de tal manera que dio su Hijo por ella. Somos amadas. ¿Ya te sentiste a veces que no sos amada? ¿Ya te sentiste a veces triste con alguna cosa, con alguna situación difícil? ¿Y cuántas veces pasamos por dificultad y pensamos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde
está Deus nesse silêncio? Como ha sentido Marta e Maria quando Jesus não apareceu com seu irmão enfermo? Senhor, se tu estuvieras aqui, minha irmã não hubiera muerto. Tristes. Quantos problemas, pero não te olvides, sos amado por Deus. Deus te tem tatuado nas mãos dele. El primer tatuaje que me dio, ele dice: te tengo acá, na palma de mi mano, grabada. Ahí estamos. Y en el momento triste, en el momento feliz, en el momento de dolor, en el momento de angustia profunda, en el momento cuando pierdo un ser querido, Dios está ahí, amándome, porque soy amada de Dios. Ustedes son amados de Dios, y ustedes, hermanos, también amados de Dios. Pero no solo esto, somos elegidas. Dice que nosotros no elegimos al Señor, Él nos eligió. Él, antes de la fundación del mundo, está escrito en la Biblia. Hermano, hermana, elegidos por Dios, salvos, porque si ya tenés a Jesucristo en tu vida, sos salvo. Si partimos ahora, vamos para el cielo con el Señor, porque en la cruz Jesús entregó su vida en nuestro lugar. Nos rescató, nos redimió, somos redimidos por Cristo. Ya no somos más quien éramos, somos ahora pueblo. Dijo Pedro antes: ustedes no eran pueblo, pero ahora sí. Ahora somos pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adoptadas en la familia de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Somos pueblo de Dios, amados de Dios, hijos de Dios, redimidos por Dios, adoptados, nuevas criaturas. ¿Y sabe de una cosa? Para descubrir cuál es nuestro propósito, nosotros necesitamos reconocer nuestra identidad. Porque si no, jamás vamos a descubrir nuestro propósito. Y Pedro termina diciendo: ustedes son así para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos, pero ahora somos. Y ahora tenemos un propósito. Y nuestro propósito principal es glorificar al Señor en toda nuestra vida. Allá con nuestros vecinos, allá en la facultad, allá con nuestros amigos, compañeros de trabajo, allá con nuestra familia. Ese es nuestro propósito, no importa lo que estamos haciendo. Y si estamos acá en la iglesia, si estamos en la intercesión, y si estamos predicando acá, y si estamos cantando, y si estamos limpiando el templo, y si estamos limpiando el baño, nuestro propósito es glorificar al Señor. Para eso nos ha llamado. Vos tenés una identidad. Vos, mujer, sos única. Cada una tiene una habilidad diferente. Cada una tiene un talento diferente. A cada uno de nosotros, hermanos, también, hombres, Dios dio un don especial. Y como somos todo eso en Cristo, tenemos que usarlo para Él. Pero, interesante, que para cumplir mi propósito debe estar casado con mi identidad, ¿cierto? Debe estar. No hay cómo servir de otra forma.
Ahora, ¿cuál es mi propósito entonces? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuánto tiempo voy a vivir aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me colocó aquí? Exactamente junto con estos hermanos maravillosos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué estoy allá en el barrio donde vivo? ¿Por qué nací yo en Brasil y ustedes en Argentina? Hay un propósito especial de Dios en todo esto. ¿Por qué nos manda para aquí o para allá, de un lado para otro? Siempre hay un propósito divino para nuestra vida. Y ahora vamos a volver a la historia de esta muchachita que siempre nos gusta contar a los niños. En libros de Esther no hay ningún momento que dice Dios. Pero en toda la historia está el propósito de Dios. ¿Quién es el pueblo judío? ¿Todos aquí conocen la historia de Esther? ¿Hay alguien que no conoce? Todos conocen. Esther, vamos a pensar en Esther como hija de esclavos. ¿Por qué? Porque en aquella época había guerra, ¿cierto? Y el pueblo de Israel a veces desobedecía al Señor y el Señor mandaba un opresor y ellos eran llevados de un lado para otro y ahora ellos estaban en Persia. Y el rey era el rey Asuero. Ellos no eran de familia noble en aquel momento, no estaban en su país, no estaban en su patria, estaban exiliados. Y Esther fue educada por su tío, Mardoqueo. ¿Y qué pasó con Esther? ¿Qué pasó con sus padres? Se murieron. La Biblia no dice cómo, pero a lo mejor en ese momento de guerra, no sé. Y su tío la envió. Y era una chica hermosa. ¿Qué pasó en el palacio allá de Asuero? Él tenía una reina, la reina Vasti. ¿Y qué pasó con ella? Él hizo una gran fiesta y ahí comenzó a tomar unas otras, quedó medio alegrecito y mandó llamar a la esposa para presentar, a la reina para presentar a los demás. ¿Y qué dijo ella? No voy, no quiso ir. Pasaron las semanas y ahora el rey consultó con sus altos ministros. ¿Qué hacemos? No, tiene que dar un castigo, porque si no, toda mujer ahora va a desobedecer a su esposo. Y ahí, fuera del reino. Entonces traigan chicas para que yo elija una reina. Y vinieron las chicas lindas. Imagínense Esther, una chica exiliada, no era del pueblo de ellos, pero nadie sabía. Ella no dijo su identidad. Y ella entró dentro del palacio, quedó aquellos días allá con los ungüentos, los perfumes. Algunas recibían más del muchacho que cuidaba de las chicas. Ella no, solo quiso lo suficiente. Y en el día de presentarse, ¿a quién eligió el rey? A Esther. ¿Por qué eligió ella a Esther? Porque el soberano Dios tenía un propósito para su pueblo. ¿Y qué pasó? Mardoqueo era un simple empleado de la puerta del palacio y un ministro alto pasaba y todo el mundo se arrodillaba delante de él. Y Mardoqueo no hacía. Y ese hombre se enojó. Entonces se enojó tanto y fue a hablar con el rey. Rey, hay un pueblo aquí que no tiene nuestras leyes, tiene leyes diferentes. Tenemos que eliminar este pueblo. Él no quedó satisfecho de solo eliminar a Mardoqueo, quería
el rey le da el anillo, sella el documento con el anillo del rey, y esta gente tendría que morir. Y Mardoqueo vestiu-se todo de trapos, de harapos, colocó ceniza en la cabeza y salió por las calles. Y Esther supo y mandó preguntar qué pasaba. Y entonces Mardoqueo le mandó decir: vos tenés que hablar con el rey, porque toda nuestra raza se muere. Y Esther dijo: no puedo, porque hace unos 30 días que el rey no me llama, y para llegar a la presencia del rey tiene que llamar. Hombre o mujer que llegue a la presencia del rey que no lo llamó, si él no levanta su bastón de oro, su cetro de oro, se muere. Y el tío le mandó decir: mira, no creas vos que por estar dentro del palacio te vas a escapar, porque vos sos judía. A lo mejor viene un libramiento para nosotros de otra forma, y vos. Entonces se acordó de su identidad. ¿Quién soy? Soy judía, tengo que hacer algo. Entonces vayan a orar. Todos hagan una ayuno. Yo voy a hablar con el rey, no importa. Se tengo que morir. Era una situación difícil, compleja, pero tenía que hacer algo, queridos. ¿Cuántas veces, mujeres de Dios, pasamos por problemas difíciles, pero nuestro propósito no puede desviar? Tenemos que seguir firmes en el propósito para el cual el Señor nos llamó, y a nosotros también. Y entonces Esther se prepara y llega cerca del trono, y el rey le levanta el cetro de oro. Y Esther puede hablar con él, y ustedes conocen el final de la historia. No podría más volver atrás con la ley, pero podía permitir que los judíos luchen por su vida. Y ellos vencieron. Ahora, lo interesante de ese fue la última partecita que leí. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado el rey? Dios sabía. Dios colocó a Esther ahí porque tenía un propósito. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Dios tiene un propósito ahí para tu vida. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu identidad? Ya sabes cuál es tu identidad. Tu identidad en Cristo. Sos pueblo de Dios, salvo por Dios, redimido por Dios, adoptado por Dios. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, con un propósito. El propósito principal: glorificar a Cristo, exaltar a Cristo, llevar su nombre adelante para que todos conozcan la luz de Cristo. Pero ¿cómo? Donde Dios te colocó, de la forma que Dios te ha llamado, con los talentos que Dios te dio, con el don que Dios te dio. Y esto no podemos olvidar. Dios tiene un propósito para cada mujer que está aquí, y para cada varón que está aquí. Dios quiere usar tu vida para su gloria. Pero reconoce quién sos. Sos hermosa, hermana. Sos hermosa. Sos hija de Dios. Sos rescatada por Dios. Él te redimió. Él te salvó. Y no estás aquí por casualidad. Dios tiene algo especial para ti. Hoy es tu día, mujer. Ayer no, ayer fue nuestro día, ¿sí? Pero todos los días es nuestro día.
No es cierto. Todo lo que, porque somos especiales para Dios. No podemos decir como los otros quieren decir, vos sos lo más importante porque tenés una fuerza especial dentro de ti. No, nosotras somos importantes porque tenemos a Cristo dentro de nosotros. No una fuerza, una persona que nos transformó, una persona que nos hizo libres, una persona que hizo de nosotros una identidad especial. Somos especiales porque somos de Cristo y nos llamó sí para sermos santos, pero nos llamó para sermos libres, felices en Cristo Jesús. Jesús vive en mí. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Yo soy una nueva criatura y puedo gritar al mundo que Jesucristo vive en mí, que es mi Señor y que quiere ser Señor de los otros también, para anunciarles las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Esther con un propósito, salvar a su pueblo. Nosotros con un propósito, salvar vidas, llevar vidas a los pies de la cruz. Nuestro propósito principal. No podemos nos desviar de él. Podemos entonces decir, el propósito que tenemos es el potencial divino de llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Nuestra identidad y propósito en la vida se encuentra en Cristo Jesús. No hay cambio, solo en Él. Y es cada día con Él, cada día a los pies de Él, a los pies de la cruz, buscándolo, pedirle sabiduría y caminando todos los días con Él. Soy de Jesús. Esta es mi identidad y mi propósito, servir a Jesús en los momentos buenos y en los momentos difíciles, porque su nombre va a ser glorificado y Él no nos dejará solitas o solitos. Él está con nosotros. Dios te bendice, mujer. Dios te bendice, varón de Dios. Vos sos un elegido de Dios para su gloria. Amén. Amén. Voy a orar y después doy la palabra. Señor, te agradezco. Aquel que nos amó